Buenas. El video de hoy me emociona y me entusiasma muchísimo y espero que a ustedes también y contagiarles algo de lo que a mí me genera esto que voy a hacer. Porque para mí es volver a uno de mis grandes amores artísticos. Un poco de backstory. Yo estudié artes visuales y me dediqué algunos años a producir obra y a participar del circuito artístico, vender obra también. Y después dejé de producir obra y me dediqué durante 10 años al diseño editorial. Y si bien en ese tiempo produje algunas cositas para tapas de libros, interiores de libros y algo de diseño gráfico, me desconecté mucho de mi producción artística. Y hoy tengo ganas de retomar uno de esos grandes amores que son las postales bordadas. Una vez que yo estaba deambulando, buscando cosas, buscando encontrar, y entré a una filatelia y me encontré con unas postales bordadas españolas de unas bailarinas flamencas y unos toreros, y me cautivó y me impactó tanto que dije, yo también quiero hacer esto. Y entonces compré unas postales antiguas sin bordar y me puse a bordarlas. Y fue una parte bastante importante de mi producción como artista. Y hoy va a ser el día en el que yo retomo ese gran amor y voy a bordar algunas postales. Pero primero, y creo que va a ser un video de varias partes porque la verdad es que tengo muchísimas postales que quiero bordar y no voy a llegar a hacer todo en un video. Pero en este video en particular, además de bordar las postales más adelante, quiero contarles un poco la historia del surgimiento de las postales y de cuándo se empiezan a bordar. Tengo mis notas y voy a estar leyendo bastante y referenciando porque hay mucha fecha que yo no me puedo memorizar. Pero creo que es un resumen lo suficientemente exhaustivo como para que entendamos cómo es que esto surge. Las primeras postales datan de 1869, cuando el doctor Emanuel Hermann, que era un profesor de la Academia de Viena, publica un artículo acerca de un nuevo medio de correspondencia por intermedio del correo. A partir de eso, las autoridades postales austríacas toman nota y deciden emitir la primera tarjeta postal. Eran estas postales muy sencillas y resultaban un método muy económico y simple de comunicación. Después de Austria se empiezan a producir en Gran Bretaña al año siguiente y a mediados de la década de 1870 se empiezan a ver las primeras postales ilustradas. Estas primeras postales ilustradas tenían tanto la ilustración como el mensaje y la dirección solamente en el frente de la postal. Y se cree que recién a partir de 1902 es cuando se empieza a ver la postal con todo el frente ilustrado y tanto el mensaje como la dirección en el reverso. A partir de esto, a inicios del siglo XX, empieza a aparecer otra nueva técnica, que son las postales de seda bordadas. Estas eran hechas en una cartulina blanca en la que después se montaba una seda bordada y se cerraban los bordes con un papel en relieve haciendo como marquito. Estas postales se hacen muy populares durante la Primera Guerra Mundial, porque era la forma que tenían los soldados y los oficiales de comunicarse con sus familias. Y eran diseños muy trabajados, generalmente tenían temáticas militares, patrióticas o más bien sentimentales. Entonces se veía mucha bandera, mucha insignia, fechas muy importantes, pero también se hacían ilustraciones más orgánicas y naturales, como flores, mariposas, pájaros. Yo tengo algunas de estas. Esta es una que hay algunas que yo no las toco porque ya están intervenidas y amo tenerlas de esa forma. Pero este tipo de postal empieza a circular mucho durante la Primera Guerra Mundial. Después la popularidad no es que se termina, pero vuelve a resurgir muy fuerte durante la Segunda Guerra Mundial. Hay algunas diferencias que se observan en estas postales de la Segunda Guerra Mundial
se veían colores un poco más apagados y una diferencia que seguramente la han visto. Las postales hasta ese momento tenían bordes rectos y en estas de la Segunda Guerra Mundial se empieza a ver el borde ondulado, como estas, que tienen un borde trabajado. Esto empieza a ser muy común a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora entra la historia de las postales bordadas españolas. Obviamente que estas postales, la popularidad de las postales bordadas había llegado a España, un poquito más tarde, pero había llegado. Pero como España se había mantenido neutra en ambas guerras, los motivos de estas postales eran muy diferentes. Tenían más que ver con las costumbres de la sociedad española y no tanto con las temáticas de guerra o patrióticas. Entonces eran más postales de toreros, de bailarinas flamencas, muchas figuras religiosas también. Y una característica muy diferente de este tipo de postales era que combinaban la impresión con el bordado. Es decir, se imprimía a color, por ejemplo, la imagen de un torero y se bordaba la vestimenta del torero y el paño, o se bordaba el vestido de la bailarina flamenca, pero combinaba tanto la impresión como el bordado. Estas postales bordadas en España se volvieron muy icónicas y así como en el resto de Europa, ya para 1950 la popularidad de las postales bordadas había decaído mucho. En España se sostuvo por muchísimos años más. E inclusive hasta la actualidad es algo que se suele obtener como un souvenir un poco kitsch, como algo que es muy representativo de la cultura española. Así que es algo que hasta la actualidad de alguna cierta manera se sostiene y obviamente que ha quedado mucho material de esa época que todavía se consigue en filatelias. Y bueno, así fue como yo llegué a esta técnica, lo cual me hizo investigar mucho sobre esto y que me enamorase más todavía y que quisiera más todavía hacer esto. Les cuento por dónde voy a empezar. Voy a empezar por dos que son un poco más simples porque hay que volver a agarrar la técnica. Como les dije, yo hace bastante que no hago esto, entonces vamos a ir de a poquito. Con la primera que voy a empezar es con una postal de las más románticas, que es esta escena. Esta sí está escrita. Yo hay algunas postales que cuando las compro no están escritas. Porque, a ver, eso es otra cosa que quiero contar. Las postales las venden en un rango de precios. Hay algunas postales que son muy costosas, pero después siempre tienen cajitas de postales en las que de repente tienen 10 de la misma, entonces son postales un poco más económicas. Pero después hay ciertos datos que hacen que sean más costosas. Esta puntualmente con la que voy a empezar es de 1912 y lo que le quiero bordar a esta son unas margaritas y a una margarita la quiero hacer sin un pétalo, como si estuviese cortando las margaritas y preguntándose ¿me quiere o no me quiere? Entonces voy a empezar con esa. Y la otra, que esta es de las que les digo que son de las que se consiguen más económicas, es de una gárgola de Notre Dame. Esta, para que vean, no está escrita. Y que le quiero hacer como una llama de fuego japonesa saliéndole de la boca. Voy a empezar con estas dos. ¿Qué es lo que hice yo? Como verán, hice en un papelito de calcar el motivo, que lo voy a pegar por detrás con un poquito de cinta a los bordes. Esto lo que va a hacer primero es darnos la señal para no dibujar sobre la postal y que después no se vea la tinta.
pero también va a ayudar un poquito a mantener el bordado en su lugar. Esto es algo que yo se los voy a mostrar muy en detalle, pero que es la parte más difícil, y es que no hay que rodear completamente la figura con huequitos, porque entonces lo que se hace es un troquel y se les va a desprender completo el bordado. Me ha pasado y no es nada divertido. Entonces el papelito nos va a dar un poquitito de ayuda, pero de igual manera tenemos que ser muy cuidadosos de dejar algunas partes de este bordado donde haya, por ejemplo, líneas rectas, sin rodear toda la forma para que no se haga troquel. Aplausos, porque justamente como este es un proyecto artístico, quería invertir en tener una cantidad de hilos interesante y compré el pack de moliné. Entonces yo separo el moliné de a 2 hebras y trabajo con 2 hebras. Y ahora les voy a mostrar la agujita con la que voy a estar trabajando. Posiciono la cámara para que puedan ver mejor y volvemos a empezar a bordar, que me tiene súper emocionada. Así que vamos a ver. Voy a estar usando agujitas número 8. Son finitas, pero lo suficientemente gruesas como para no quebrarse al atravesar el papel, porque el papel de las postales es bastante grueso. Pegué el motivo atrás con una cinta de papel muy finita. Entonces, de el hilo moliné, separé 2 hebras y ya las tengo enhebradas en la agujita número 8. Le hice un nudito al final y voy a empezar por el centro de la flor, porque eso ya después me va a dejar los puntitos hechos para empezar con los pétalos. Esta puede ser la parte que resulte un troquel porque es un círculo. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser hacer las puntadas dejando un poquito de este bordecito sin. Y van a ver que igual puedo hacer la forma del círculo. Empiezo haciendo los puntitos así. Ven que dejé una partecita acá sin hacer huequitos para que no se haga un troquel. Y entonces ahora voy a empezar a ir con la aguja de atrás para adelante, pasando por los circulitos que ya hice previamente. Entonces inserto en el primero, con mucho cuidado, hago la menor presión posible cuando paso. No arranquen, porque ahí se les puede hacer un hueco más grandote. Podría trabajar con 3 hebras, pero yo prefiero hacer 2 pasadas porque a veces las 3 hebras se me enriedan más, me cuesta un poco más. Pero voy así. Yo un poco como que cuando estoy por sacar la aguja, un poco como que apoyo el dedito bien cerquita. Ven que hago como una presión ahí para no tironear con la aguja. Y así voy a ir con toda la florcita. Bueno, terminé los 2 circulitos amarillos. Y me di cuenta que estratégicamente me va a convenir dejar sin bordar los pétalos que salen, por lo menos uno, del costadito que no tiene huequitos, para que ese circulito no se haga troquel. Así que voy a empezar con el blanco. De nuevo, separé solamente 2 hebras y voy a empezar a hacer el punteadito de los pétalos. Como el pétalo es muy largo, a esto es a lo que me refiero con ser estratégico. Yo voy a empezar los puntitos en la parte redondeada, porque acá esto se va a cubrir con el hilo vertical que voy a hacer llegar del centro al final del pétalo.
A diferencia del bordado sobre tela, en el bordado sobre papel hay que ser como lo más económicos posibles en términos del trazo. Por ahí, si uno estuviese haciendo un bordado sobre tela, no haría esta puntada así de larga, porque haría que la tela se doble o se pliegue, digamos. En el bordado sobre papel es importante intentar ser lo más económico posible para tener la menor cantidad de huecos posibles en el papel. Y ese sería uno de los primeros pétalos. Voy a seguir con esto y los veo en un rato. Amo, es súper delicada, es muy tierna y me parece, nada, una dulzura. Así que con esta ya terminada, vamos a pasar a la del fuego, que va a ser bastante compleja. Esta es una gárgola. Yo ya le pegué el motivo para que le salga de la boca el fuego y voy a estar usando estos colores: amarillo, 2 tonalidades de naranja y rojo. Y acá viene uno de los primeros detalles que vamos a hacer. Ya vieron que son como varios conglomeraditos de fuego. Yo voy a hacer el primero completamente rojo, pero después a estos los voy a matizar. Terminé la parte roja de la llama y voy a empezar ahora con el siguiente, que ya hice algunas de las perforaciones, pero les quiero mostrar cómo voy a seguir esta, que es una forma interesante de hacer más matices cuando uno no tiene tantos colores de hilo. Yo armé esta hebra con 2 naranjas y 1 rojo, y esto va a generar un matiz más interesante entre el rojo y el naranja, sin necesidad de tener que tener 50 hilos naranjas y distintos tonos. Entonces voy a empezar la segunda parte con este matizado para después ir a un naranja más pleno en la parte de abajo. Así queda el jaspeadito que se va armando usando las 2 hebras de color mezcladas, y va a hacer que sea un degradé mucho más interesante. Buenas, perdónenme la pintuli, yo estoy en pijama, es de noche y no estoy lista para irme a dormir, así que me hice un tecito muy delicioso y tengo ganas de hacerle unos detallitos más a esta postalita. Ya terminé la parte del bordado haciendo los matices de la llama, pero tengo ganas de hacerle un reborde con un hilo dorado. Advertencia, es bastante difícil de trabajar con este hilo porque además de tener el cordoncito dorado, que es muy finito, tiene un pelito, hilito demasiado finito que es medio elástico. Entonces a veces tiende a enredarse. Entonces, si llegan a trabajar con este hilo, recomiendo que no lo usen muy largo. Úsenlo bastante corto, aunque lo tengan que cambiar más veces y volver a enhebrar, porque tiende a enredarse. Que yo estoy dispuesta a atravesar ese dolor por darle ese pequeño detalle de luz.
a la postal, que como tiene que ver con el fuego, creo que va a ser muy lindo trabajar en dorado ese bordecito, reforzando la idea de la llama y el fuego y la luz que hace. Buen día. Ayer me quedé con esta postalcita hasta la noche y todavía no sé si le quiero hacer algo más a las dos que tengo hechas, así que las voy a dejar reposar y ya voy a ver después si quiero hacer algo más. Pero quiero empezar con la última que voy a hacer en este video, que es un soldadito de plomo en esta postalcita de una iglesia con el soldadito de plomo. Y estoy pensando seriamente, porque sí lo podría hacer en hilo y creo que quedaría precioso, pero como, ay, no sé, algo de que es un juguete, tengo ganas de hacerlo con mostacillas. Esto puede ser un gran error, pero en todo caso no es una de mis postales preferidas y tengo otra más o menos parecida, así que medio que si la arruino creo que puedo volver a replicar el soldadito de plomo en otra postal que tengo seleccionada, pero me interesaría explorar lo que es ponerle mostacillas. Lo primero que tengo que hacer es encontrar una agujita que pase por el ojal de las mostacillas, porque son muy chiquitas. Así que yo creo que voy a tener que usar una 10 y como voy a pasar una sola hebra de hilo no va a haber problema con el ojal de la aguja. Estos mats de silicona los venden como para apoyafuentes y son súper prácticos para poner las mostacillas y que no se vayan por toda la mesa y poder agarrarlas con facilidad. Voy a calcular si con 3 llego, no, con 2 llego, mira. Es chiquitito, claro. Llego al puntito de arriba y inserto. Voy al huequito del lado. Voy con otras 2 más. Pero así voy a ir haciendo. He aquí, soldadito de plomo. Y ahora lo que le quiero hacer es ponerle unas lentejuelitas mínimas doradas, muy chiquititas, haciendo como el reborde del edificio, digamos. En estas columnas y estos arcos ponen unas lentejuelitas. Entonces les voy a mostrar una técnica para poner lentejuelas. Hay muchas, pero bueno, esta es la que a mí más me funciona. Voy a usar esta vez un hilo común. Voy a empezar haciendo un huequito y como en todo el proceso voy por detrás con la agujita y la saco. Y ahora voy a poner una lentejuelita en el hilo. Voy a agarrar una pelotita transparente y la voy a pasar hasta el final y en vez de volver a pasar la aguja por la mostacilla la voy a pasar por el costado
adentro de la lentejuela. Y entonces la mostacilla va a ser de traba para que esa lentejuela no se salga. Muestro una más. Paso la aguja, paso una lentejuelita y una mostacilla transparente. Ahora, en vez de pasar de nuevo por la mostacilla y por la lentejuela, vuelvo a pasar la aguja solamente por la lentejuela y queda trabadita la lentejuela. Y así voy a hacer todas las columnas. Terminé las 3 postalitas. Les hice algunos detallitos más que les voy a mostrar ahora cómo quedaron, pero creo que para ser mi reintroducción en este viejo amor quedaron preciosas. Les agregué los detallitos de las lentejuelitas en las esquinitas, a la de las margaritas. Agregué un detalle de un pespunteo rojo en la de la gárgola. Hice también en la dorada unas costuritas en dorado para realzar como la arquitectura de la postal. Y quedaron preciosas. No puedo estar más contenta con el resultado. Díganme si les gustaría ver la parte 2. Yo probablemente la vaya a hacer igual. Pero saber si les interesa ver más me va a ayudar también a ver qué tipo de contenido sigo haciendo. Tengo ganas de hacer unas con florcitas, tengo una con un avioncito, algunas un poco más complejas, pero quería volver a agarrarle la mano un poquito a esto y empezar con unas un poco más simples. La del fuego en realidad fue bastante compleja y la del soldadito de plomo también, porque que quedasen bien todas las mostacillitas fue bastante un trabajo de mucho detalle, pero estoy muy contenta con cómo quedaron. Espero que este video les haya gustado, que les haya gustado también que les comparta un poco de la información histórica de las postales, que es una parte que a mí me entusiasma mucho ver en videos de otras personas, pero bueno, díganme si les gusta que les cuente esas cosas. Yo los voy a ver en el próximo. Les mando un beso grande. Adiós. Quedaron muy preciosas. Estoy muy contenta. Bueno, hasta el próximo.